Tutor, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Javier. En este momento vamos a explicar el proceso de nuestro proyecto realizado en las fases anteriores. Pues acabe de resaltar que esta fase tiene como propósito recopilar la información y hacer una investigación, hacer un formato Popper de método investigativo. Hay que tener en cuenta que trabajamos con frecuencias moduladas, tanto amplitud como frecuencia, y dentro de esto se genera una señal que se llama CPWM. Esto es una señal que logra mediante las comparaciones sendoliales y señales triangular. Entre señales sendolial invertida y una señal triangular, el resto del resultado de estas dos se obtiene una señal CMWP y unipolar. Obviamente arrancamos con unas palabras claves. Dentro de estas palabras claves tenemos una introducción. Hay que tener en cuenta que esto juega un papel súper mega importante. Dentro de la energía pues, corriente como continua y alterna, en particular pues son conversores de DC y AC. Teniendo en cuenta, pues también tratamos dentro de un marco teórico de una modulación por ancho de impulso que es la PWM. Esta modulación ancho de impulso es una técnica que se utiliza para controlar la potencia de una señal mediante la variación de ancho de pulso. Tenemos inversores de potencia. Los inversores de potencia son dispositivos electrónicos que convierten corriente continua a corriente alterna. Señales sinodiales son señales de forma de onda que se caracteriza por tener una amplitud constante en la frecuencia. Y tenemos la distorsión armónica total THD. Esto es una armónica que distorsiona la señal en relación en su forma sendonial y esto se utiliza para evacuar la calidad de la señal de salida del inversor, bien sea baja para evitar generación de armónicos deseables en cuanto a los ruidos. Dentro de la metodología, obviamente dentro de esto, pues lo que hicimos es primero calcular unos valores de frecuencia, tanto para AM y FM. Dentro de esto, obviamente, arrancamos con nuestro diagrama de flujo, donde vamos a explicar todo el comportamiento del THD, cómo es su comportamiento, qué característica tiene y más que todo, cuál sería su ficha técnica dentro del proceso. Aquí tenemos la representación de nuestro estado. Obviamente tenemos acá la simulación que se hizo, donde obviamente arrancamos con una señal modulada bajo, esto sería por 60 Hz, que es la frecuencia obtenida. Y acá lo que hacemos ya es hacer los parámetros de diseño del sistema de PWM. Obviamente arrancamos con menos 1,7, perdón, menos 1,377,80. Y acá ya tenemos los parámetros que vamos a configurar nuestro dispositivo. Obviamente esto arranca de unas fórmulas, tanto para MAF y MF, que son señales moduladas AM y señales moduladas de frecuencia. O sea, tenemos acá lo que es triangular. Obviamente lo que hacemos nosotros acá es reemplazar los valores. Obviamente tenemos un índice de modulación que viene siendo de 11. En este caso, tenemos un índice de modulación para AM que es 0,7. Obteniendo estos valores, lo que hacemos es reemplazar y acá tenemos la frecuencia. Obviamente hay que tener en cuenta que la amplitud de 3 voltios a una frecuencia de 60 Hz, esto significa que oscila entre más o menos entre 3 y menos 3. Aquí lo que hicimos fue configurar el generador de propiedades donde la vamos a colocar que es alter, ¿cierto? Donde obviamente tenemos un pico de 3 y tenemos una frecuencia de 60. Acá configuramos generador de ondas triangulares y tenemos nuestro primer resultado, que es la etapa de control del inversor. Acá tenemos nuestro primer inversor, tanto para la onda de seno, y acá ya tenemos la onda triangular, en este caso. Hay que tener en cuenta que dentro de esto, pues, lo encontramos a 180 grados entre sí y significa que son señales opuestas o invertidas, en este caso. Una vez teniendo esto, tenemos las señales sendoniales o invertidas y aquí ya tenemos sus comparaciones, lo cual es la mayor triangular, se genera estado de alto de salida y comparamos por lo tanto, la señal triangular se origina debajo y la salida se repite cada ciclo de las señales. Tenemos un comparador de la A,
en este comparador de la tenemos lo que es el parámetro de diseños matemáticamente y la simulación. Aquí ya tenemos pues nuestros resultados obtenidos. Obviamente tenemos una frecuencia senoidal de 60, pero acá tenemos los valores obtenidos en las simulaciones. Y lo que hacemos ahora es comparar cada uno de estos valores y hacer la configuración del puente H. La configuración del puente H, esto implica que vamos a trabajar con un tercer MOSFET, mientras que señal de bajo aplica el segundo, 4 MOSFET. Y la señal sonido puente H son controlables por la señal de aplicando del MOSFET, es decir, que vamos a regular la corriente. Aquí ya tenemos nuestro diseño, aquí tenemos nuestro puente H y aquí tenemos nuestro transformador. Aquí vamos a aplicar una frecuencia de corte mínima y máxima para el promedio, así pues los valores vamos a tener los condensadores y la bobina entre un filtro pasa abajo. Obviamente hacemos los cálculos de la primer orden. Obviamente arrancamos de la frecuencia obtenida en los valores anteriores, multiplicamos estos valores y tenemos acá, lo que hacemos es reemplazar la frecuencia para eliminar la triangular y aquí sucesivamente nos da pues los condensadores en unifario. Acá ya tenemos la gráfica donde vamos a obtener el funcionamiento del puente H, donde el amarillo corresponde a la primera salida y el azul corresponde a la salida del puente H. Cada uno de sus niveles un voltaje de 18 voltios, como se observa en la gráfica. Acá tenemos lo que es el inversor. Entonces, por último, esta gráfica puede observar la señal senoidal obteniendo un inversor SPWM con parámetro de voltaje de 1,42 voltios en este caso. Y acá ya tenemos lo que es la salida de voltaje AC. Aquí sería pues como dividir las raíces cuadradas y multiplicarlo por el voltaje pico para obtener el voltaje RMS. Aquí ya tenemos nuestros cálculos y esto sería pues toda la dinámica. Obviamente concluyendo se logró pues un resultado de los circuitos empleados en la distorsión de la armónica total TH. La simulación de los circuitos permite obtener valores de simulación y ensamblado de los valores calculados matemáticamente para poder lograr así su funcionamiento. Muchísimas gracias.